Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Camila Martínez. Este es el curso de manejo y procesamiento de carnes y a continuación les voy a hablar sobre el proceso de beneficio animal. Vamos a hablar un poco en cuanto a las instalaciones y las condiciones de los corrales, en el cual se debe contar con corrales de recepción, observación y sacrificio. Debe haber disposición de agua a voluntad. De acuerdo a las condiciones climáticas de la zona, debe haber sombra. Debe contar con zonas para realizar la inspección ante-mortem. Las instalaciones deben ser amplias y adecuadas y los pisos deben ser antideslizantes, de material lavable y resistente, esto con el fin de no lastimar las pezuñas de los animales. En cuanto a la llegada y la recepción de los animales, el transporte es un factor fundamental, ya que si hay hacinamiento, conlleva que los animales transportados presenten cantidad de animales cádidos, repercutiendo en la calidad de la carne. Desde la recepción de los animales, en todo momento, se debe contar con un plan específico de bienestar animal, cuyo objetivo es mantener un buen nivel de bienestar en todos los estadios de la manipulación de los animales hasta que estos sean objeto de matanza. En cuanto al proceso de recepción, dentro de la movilización se encuentra al momento de la llegada del transporte. Ellos deben tener la información en la cual se registra el esquema de vacunación completa y en el cual se verifica que los animales son aptos para el consumo humano. Antes de ello se debe realizar una inspección ante-mortem al momento de la llegada, esto con el fin de observar cualquier situación anormal. En caso de encontrar patologías o alguna alteración física, los animales son direccionados al corral de observación y un respectivo funcionario de estas instalaciones realiza el respectivo análisis y su respectiva revisión para probar si el animal es apto para el beneficio o no. Después de ello se realiza un reposo, esto con el fin de disminuir la carga de estrés que pudieron sufrir durante el transporte, y esto facilita las labores del beneficio. El tiempo de espera que deben estar los animales en el corral no debe superar las 12 horas y el ayuno debe ser mínimo de 6 horas. En cuanto a la selección de los animales que son aptos y seleccionados para el sacrificio son lavados en duchas con agua fría. Esto se realiza antes de ingresar al área de insensibilización y se hace con el fin de que lleguen sin rastros de tierra o excrementos que durante el proceso puedan contaminar el producto. En cuanto al sacrificio, ya al momento del sacrificio, primero se debe realizar la inmovilización del animal. Este animal es ingresado al brete para así facilitar el aturdimiento. En cuanto a la inmovilización, se tiene manual, en corral abierto, en corral de presión o en cajón de aturdido. Después de ello sigue el aturdimiento. El aturdimiento se realiza antes del sacrificio. Los animales son aturdidos por un método apropiado y reconocido que debe producir la pérdida inmediata del conocimiento y que dure hasta la muerte. Los métodos de aturdimiento tenemos los siguientes. En cuanto al aturdimiento eléctrico, consiste, como lo mencioné, en la pérdida. Todos estos métodos tienen el fin de hacer que el animal pierda el conocimiento, lo que conlleva que sean insensibles al dolor. Este aturdimiento se hace mediante corriente eléctrica. Es importante conocer la duración del periodo de inconsciencia al calcular el intervalo máximo entre el aturdimiento y el desangrado. Entonces, en estas tablas vemos que la duración esperada de las fases tras un aturdimiento eléctrico limitado a la cabeza. Y después también podemos ver en esta tabla la corriente mínima recomendada para aturdimiento solo de cabeza en las especies que se ven aquí en la tabla.
Bueno, también se tiene un aturdimiento mecánico, que el objeto de los métodos mecánicos es inducir la inmediata pérdida del conocimiento administrando un severo golpe en la cabeza del animal. Bueno, en este caso, en los bovinos se encuentra el perno cautivo penetrante y el no penetrante. En el penetrante se utiliza una pistola de aire comprimido o cartucho vacío, y esto produce la destrucción física del cerebro y se realiza de manera frontal. Aquí se puede observar en el lugar que se realiza el golpe. Y el perno cautivo no penetrante es similar al anterior, pero este da un golpe con un corte de embolo golpeando el hueso craneal, provocando la inconsciencia del animal sin entrar en el cerebro. Este se realiza aproximadamente 20 milímetros por encima de la posición usada para el perno cautivo penetrante. También se cuenta con aturdimiento de matanza con atmósfera modificada. Este aturdimiento se realiza mediante el gas o mezclas de gases usados para inducir pérdida de conocimiento, pero este todavía pues no es muy usado, está en estudio. Para este aturdimiento se utiliza el dióxido de carbono, que aturde y insensibiliza completamente a los animales antes del sacrificio. Después de ello se pasa al sangrado. Se realiza mediante sangría o degollo. Para ello este procedimiento debe realizarse el corte en ambas arterias carótidas o los vasos de las que se derivan, cerca del corazón. El animal debe dejar de sangrarse hasta la muerte, y los métodos para realizar el corte son a nivel torácico y por degollo. Aquí se puede ver las formas de realizar el degollo en los cerdos, en bovinos, en ovinos, y en el caso de los bovinos también se puede realizar el corte insertando en el pecho hacia arriba. Es importante recordar que los animales deben desangrarse tan pronto como sea posible después del aturdimiento, esto con el fin de que los animales no sientan ningún dolor. El desollado, después del sangrado, se procede al desollado, y consiste en el retiro de patas, de manos, orejas y cachos. Esto teniendo en cuenta la especie. Se hace la apertura del esternón y genera la apertura longitudinal ventral. Se hace el aislamiento de las vísceras, retiro de cabezas, retiro de la piel, también de acuerdo a la especie. Seguido se realiza la evisceración. En este procedimiento se abre el pecho y el resto de la cavidad abdominal. Se extraen las vísceras blancas y rojas, las cuales son procesadas por separado y posteriormente son comercializadas. En cuanto a subproductos, tenemos los comestibles, que son las vísceras rojas, las vísceras blancas, las patas, las manos, los sesos y otros comestibles. En los no comestibles tenemos los cuernos, los cascos, la sangre, entre otros. En cuanto al acondicionamiento de la canal, las canales son lavadas a presión con abundante agua potable. El corte de la res puede ser en 2 canales o en cuartos de canales, dependiendo de la presentación final en la que será distribuida a los clientes. Y después de ello se procede a la respectiva refrigeración, que es a 4 grados centígrados, y en el congelador a 18 grados centígrados, y por último se realiza el despacho. Eso es todo. Muchas gracias.